Desde los orígenes de la humanidad y hasta nuestros días, cientos de pensadores han intentado comprender el mundo. Quédate en La Hora de Sofía, un espacio del Departamento de Filosofía de la UCA. Con ustedes, nuestros anfitriones. Buenos días, amigos y amigas que escuchan YS UCA. Esta es La Hora de Sofía, el programa del Departamento de Filosofía de la UCA. Soy Carlos Molina. Les saludo este sábado 9 de agosto en este programa dedicado al centenario de la formación de la Liga Antiimperialista de las Américas. Nos acompaña Roberto Deras, director de la maestría y del doctorado en Filosofía Latinoamericana. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos y a todas que nos escuchan por YS UCA. Bien, siempre un gusto compartir en La Hora de Sofía. Bueno, debo decir que Roberto nos acompaña pues porque también él ha hecho una investigación y participa, entiendo que es un equipo, ¿no?, de investigación en el cual que han trabajado este tema, ¿no? El tema de la liga o de las ligas antiimperialistas. Bueno, en realidad este tema fue antes del equipo de investigación que hemos conformado recientemente, pero sí, lo hemos, en tanto el siglo XX hemos abordado algunas ideas, pero en realidad fue una investigación que realicé hace ya varios años, relacionada cuando estudié 2013, me parece, 2012. Cuando estudié la maestría en filosofía en aquel tiempo iberoamericana. Ajá. Sí. Excelente, ¿no? Bien, amigos, amigas, este es un programa en vivo. Les recuerdo que después de la pausa podrán llamarnos a los teléfonos de la cabina al 2275-9501 o al 2275-9502. También podrán dejarnos mensajes en el WhatsApp 75 71 27 79. Podrán dejarnos mensajes también en el sitio de La Hora de Sofía en Facebook. De hecho, les invito para que visiten este sitio. Ahí siempre nosotros colocamos, previo al programa, toda clase de recursos para animarles a leer y a informarse un poquito de lo que el invitado o la invitada nos van a compartir el sábado. Así que les hago la invitación para que visiten el sitio. También estamos en Facebook Live, ahí nos pueden escuchar y ver y dejar comentarios, igual en el YouTube de YS UCA, ahí estamos. Así que bien, ahí está la invitación para que participen en este programa, haciéndole preguntas a nuestro invitado, comentarios, compartiendo lo que saben sobre el tema. Algunos radioescuchas ya nos han dejado algunos comentarios. Chévere. Te cuento, ¿no? Ya estuve revisando desde hace algunos días. Alguien nos ha ido dejando algunos comentarios que vamos a considerar en su momento. Y bien, ahí está la invitación. Así que ahora vamos a escuchar la sección ¿Qué sabemos sobre? ¿Qué sabemos sobre la Liga Antiimperialista de las Américas? Escuchemos un fragmento del artículo La Liga Antiimperialista de las Américas, una construcción política entre el marxismo y el latinoamericanismo, de Daniel Kurzfeld. Pese a la importancia asumida por la Liga Antiimperialista de las Américas, en poco más de 10 años de existencia, poco sabemos sobre ella. En general, los textos referidos a la historia del movimiento obrero o de la izquierda latinoamericana apenas la mencionan, y si lo hacen, es generalmente bajo una mirada negativa. ¿Por qué entonces este desconocimiento o esta mala fama? Para responder a esta pregunta, debemos tener en cuenta que su historia resume en sí misma la historia del comunismo latinoamericano en un período clave de su propio desenvolvimiento, aquel comprendido entre mediados de los años 20 y mediados de los 30. Podemos entonces decir que, a grandes rasgos, la vida de esta organización transcurrió durante aquel proceso conocido bajo el rótulo negativo de la estalinización, una época rica en debates y acontecimientos dentro del amplio mundo de los comunismos latinoamericanos, que apenas comienza a ser analizada por la academia con todo el rigor y la objetividad que merece. La Liga Antiimperialista de las Américas fue entonces un claro producto de su época, un emergente de las luchas sociales y anticoloniales que surcaban con violencia a prácticamente toda la región latinoamericana
durante las primeras décadas del siglo XX. En este sentido, resulta importante que para su conformación política, esta entidad se nutriera no solo de varios de los líderes de los movimientos sociales y antiimperialistas más importantes de la época, sino que también adoptara algunos elementos ideológicos y parte de sus bases programáticas. La Liga consiguió incluso arraigar en los Estados Unidos gracias a la presencia en ese país de un creciente movimiento antiimperialista, constituido a fines del siglo XIX, y al que se incorporaron relevantes figuras del mundo de las letras. El caso más importante fue el de Mark Twain, junto con representantes de las comunidades latinoamericana y filipina. En este contexto, podemos decir que la Liga cumplió un extraordinario papel, pionero en muchos sentidos, al pretender aglutinar bajo una misma identidad marxista y continentalista a todos los sectores que, sin necesariamente tener un origen proletario o campesino, hacían del combate al imperialismo el eje central de sus estrategias políticas. Burguesías nacionalistas y proteccionistas, clases medias interesadas en defender sus posibilidades de ascenso social, intelectuales y artistas vanguardistas, solidarios con el proceso revolucionario soviético, daban vida a la Liga Antiimperialista, junto con obreros y campesinos, quienes tenían la tarea de asegurar que el latinoamericanismo impulsado tuviera un auténtico contenido de clase, propio de los sectores subalternos constituidos en los motores principales de las luchas sociales. Bien, Roberto, bueno, antes de entrar en el tema, vamos a darte la palabra para la invitación que le vas a hacer a los radioescuchas. Sí, también invitarles a que nos sigan, a que sigan al Departamento de Filosofía a través de Instagram. La cuenta es en minúscula UCA-filosofía, sí, así todo en minúscula. Y bueno, ahí estamos anunciando también, ahí el departamento está anunciando el programa La Hora de Sofía, pero también publicaciones de nuestros colegas, también otros eventos, conferencias en las que participan los docentes, ¿no? Y las profesoras del Departamento de Filosofía también, así que síganos. Perfecto, sí, ahí está la invitación para que estén pendientes de las actividades del Departamento de Filosofía. Y bueno, veamos esto de la Liga Antiimperialista de las Américas. Se cumplen 100 años, ¿no? Sí. Ya escuchábamos en la sección anterior que, bueno, si la comparamos con otros hitos del desarrollo, por ejemplo, de los movimientos revolucionarios latinoamericanos o mundiales, es algo desconocido, ¿verdad? No sé, yo te voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo que de niño oía hablar del Socorro Rojo, Sí. ¿verdad? Y te podría mencionar quizás 2 o 3 organizaciones parecidas de diversos lugares, pero de la Liga Antiimperialista, pues yo realmente, honestamente, no tenía noticia y de hecho, debido a eso también seleccioné ese fragmento del texto de Kersfeld, ¿verdad? Y él dice eso, ¿verdad? Es como algo poco conocido, ¿verdad? ¿Y cómo es? Háblanos de eso y también cómo fue que te interesaste en ese tema. Bueno, yo me interesé en el tema, quizás en primer lugar esto, como ya te decía antes, ¿no? Cuando estaba estudiando la maestría en filosofía iberoamericana hace bastantes años, tuvimos como profesor a Carlos Biorlegui, que tiene un libro sobre el pensamiento filosófico latinoamericano, y también, no sé si vos te recordarás, un profesor, Pablo Guadarrama, de Cuba. Claro, cómo no. Que también trabaja mucho sobre el pensamiento latinoamericano. Él nos visitó aquí Sí, a la UCA. Sí. Y yo tomé una clase con él. Entonces a mí me interesó, en primer lugar, la figura de Mariátegui, del peruano Mariátegui, ¿sí? Pero luego, ya pensando en el tema en la investigación, de tesis y eso, hablé con el profesor Roberto Valdés y me compartió unos artículos sobre Costa Rica, movimiento antiimperialista. Entonces me pareció también interesante porque aquí, claro, hay dos cosas, ¿no? Por un lado, esta Liga Antiimperialista de las Américas, que tiene un perfil
digamos, impulsado por la Unión Soviética, pero también pensar en todo movimiento antiimperialista de la región. Y antes de eso también considerar todo el impacto de Estados Unidos en el continente, ¿verdad? Como dicen historiadores e historiadoras, ¿no? Antes de Estados Unidos los otros imperios eran como más directos, ¿no? Y Estados Unidos empieza a utilizar también a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, estrategias menos violentas, si se quiere, pero al final de cuentas expansionistas también y de control claro. territorial, como los préstamos o empréstitos. Es decir, antes los imperios se presentaban como imperios. Sí, exactamente. Había cierta conciencia de somos un imperio, aquí venimos, los vamos a colonizar, ¿verdad? Es decir, no había mala conciencia con respecto a eso. Y no es que Estados Unidos no haya hecho invasiones, porque no. solo entre finales del siglo XIX y quizás los primeros 20 años del siglo XX, Estados Unidos hizo alrededor de unas 15 intervenciones, quizás en Haití, en México, en Nicaragua, en Panamá. Sí. O sea, pero no utilizaron las figuras de imperio, no. Institucionales del imperio. Por ejemplo, no dejaban, no sé, un capitán o un gobernador o un... No. No lo hacían de esa forma. No, lo hacían... Todavía el imperio inglés sí lo hizo. Sí. Estados Unidos lo hacía, por ejemplo, eso a través de concesiones del ferrocarril, por ejemplo, o las famosas Banana Republic, ¿verdad? Entonces, claro, toda esta intervención yanqui, digamos, toda esta alertó a la región, ¿sí? Alertó a la región y además creó entonces un movimiento antiimperialista que dialogaba, digamos, con los movimientos de liberación de los pueblos también, ¿verdad? De los que sí estaban bajo un imperio. Y ese movimiento antiimperialista, y por ahí... O sea, las colonias, ¿no? Sí. Las colonias. Sí. Y ese movimiento antiimperialista, por ahí fue donde me empecé a interesar también, tuvo diferentes vertientes, ¿verdad? Por un lado teníamos desde el Ariel de José Rodó, a principios del siglo XX, la Revolución Mexicana, el impacto que tuvo la Revolución Mexicana, y figuras como José Vasconcelos, también ideas que vienen de José Martí o Simón Bolívar, ¿verdad? Y otros líderes de la región. Y luego, por supuesto, la corriente marxista revolucionaria, tanto de la Unión Soviética, la cominternista o de la Internacional Comunista, como otras figuras como José Carlos Mariátegui, otras versiones más nacionalistas, antiimperialistas, como la de Víctor Raúl Aya de la Torre, también del Perú, y el APRA, corrientes unionistas como la de Centroamérica. Entonces, creo que era un debate intelectual también interesante en torno al imperio estadounidense, en torno a cómo nos soltamos de ese yugo, si lo queremos ver. Entonces, claro, unas corrientes como la marxista, como la Liga Antiimperialista de las Américas, va a abogar porque esas ligas van a crear esos frentes amplios, fomentando a los obreros principalmente, ¿no? Pero luego en el debate hay otros que van a proponer una burguesía nacional, para fortalecer la burguesía nacional, para que se liberen del imperialismo. Es decir, se podría ser antiimperialista de varias formas. Exactamente. Exactamente. Y bueno, la cuestión o lo interesante probablemente de la investigación es analizar, pienso yo, cuáles eran los argumentos que utilizaba cada forma, ¿no? Es decir, cada grupo. A lo mejor había diferencias ya mencionaste una, por ejemplo, ¿no? Diferencias muy claras entre un antiimperialismo burgués, nacionalista, podríamos decir. No sé si estoy usando los términos adecuados, pero a lo mejor sí, ¿no? Podría ser. Y había también un antiimperialismo marxista, ¿verdad? Y bueno, para no decir que también cuando uno dice marxista, podría estarse refiriendo a varias cosas. Exactamente, también. Eso decir, que no era algo monolítico, ¿verdad? Sino también lo que yo te decía antes, ¿no? La Liga Antiimperialista de las Américas, de hecho, surge como una apuesta o una estrategia de la Internacional Comunista de Moscú, que se impulsó en el
en el quinto Congreso de la Internacional Comunista, en 1924, sí, y a aprovechar, digamos, todos estos descontentos de América Latina frente al capitalismo estadounidense, ¿verdad? Claro, desde Moscú la estrategia era hagamos la revolución en todo el mundo, casi que aquello que creemos soviets en todo el mundo, ¿verdad? Pero luego, por ejemplo, acá habían otros pensadores marxistas que, a ver, que es una cosa distinta, ¿verdad? No es igual Sudamérica. Bueno, tú mencionaste una categoría, la categoría proletariado, sí, o proletario. Vaya, sobre eso se podría hacer hasta, no un programa, varios programas, sí, ¿verdad? Sí. Porque es un tema muy interesante, importante, diría yo, apasionante también. La cuestión es cómo se hace esa transformación de la sociedad y quién debe hacerlo. Y de inmediato el marxismo de escuela, ¿verdad? Escolar dirá el proletariado. Y ahí nos metemos en unos problemas bien interesantes, porque me imagino que en América Latina ya había pasado, también estaba pasando y había pasado en Rusia. Sí. Hay que recordar eso también, ¿verdad? Toda esa debate acerca de, bueno, ¿y quién hace entonces esa transformación? El proletariado entendido como el obrero en un país industrializado donde hay bueno, también hay un Estado de Derecho burgués, una serie de cosas, o, bueno, ¿qué es lo que se tenía en América Latina? Bueno, tenías muchas cosas diferentes, ¿no? Pero para empezar, estaba todo el tema del campesinado o los campesinos. Exacto. Por otro lado estaba cómo eran las élites, sí, ¿verdad? Bueno, en la misma Rusia tenían al zar, ¿no? Sí. ¿Verdad? En fin. Yo creo que eso es bien interesante, Roberto. Sí, y es interesante también el otro referente que a mi juicio se tenía también, que es la Revolución Mexicana, y la Revolución de 1917, ¿no? Que eso también, que era agrarista, que implicaba una transformación de la tierra, ¿no? De la posesión de la tierra. Si me permites una interrupción, amigos, amigas, solo quiero avisar que tenemos un problema en YouTube, y por lo tanto, si alguien nos anda buscando en YouTube, pues no estamos todavía. Luego se va a subir a YouTube, después cuando el programa finalice, se va a subir el programa a YouTube. Lamentamos mucho, pero no estamos en vivo. Pero bueno, quería avisar, entonces si estaban buscándolo en YouTube, pues mejor entren al Facebook de YSUCA, sí, al Facebook en YSUCA, en Facebook busquen YSUCA y ahí van a hallar el programa que se está transmitiendo en vivo. Bueno, solo quería decir eso, disculpa. Sí. No. Hablabas de la Revolución Mexicana. Sí, ¿no? Eso teníamos como ese referente, de hecho, para los años, para la mitad de la década de los 20, la figura de Plutarco Elías Calles va a ser muy importante también para todo este movimiento antiimperialista, porque va a atender, yo no recuerdo exactamente cuándo llegó el primer embajador de la Unión Soviética a México, pero sí México fue el primer país que abrió las puertas a la URSS, ¿verdad? Diplomáticas. Entonces también eso México tiene un peso importante. Veíamos en las imágenes a Sandino, que va a ser otra figura también importante en todo el movimiento antiimperialista, porque él va a encarnar la máxima, podríamos decir, el caudillo que se enfrenta directamente, militarmente además, al imperio, ¿verdad? Exacto. Y de hecho la segunda intervención estadounidense en Nicaragua va a generar también mayor expansión del movimiento antiimperialista en la región. Y es el caso de El Salvador, que vamos a tener entonces una liga vinculada a los ideales marxistas, digamos, o a los ideales de la Unión Soviética, y una liga más de carácter liberal, porque como vos decías, hay que entender que el antiimperialismo para unos era eso, fomentar la burguesía nacional, fomentar también una identidad cultural, fomentar también la educación, claro, desde una perspectiva liberal, ¿no? Pero independientemente del modelo de sociedad que se quiera construir, se podría decir, en el país. Eso, amigos y amigas, yo creo que es bien importante. Por ejemplo, si lo traemos a la actualidad, todavía ahora podríamos encontrar eventualmente expresiones de protesta, digamos, por la intervención de ciertos países en otros. Pero estas a veces provienen de los sitios opuestos en el espectro, de los polos opuestos, ¿no? En el espectro político, ¿verdad? A veces provienen de la izquierda, ¿verdad? Naturalmente hay personas que han crecido tal vez pensando, si se es antiimperialista, se es de izquierda. Bueno, no necesariamente, no es así, ¿verdad? También a veces
los grupos que han protestado, incluso que toman medidas que se convierten a veces en baluartes del rescate de lo propio, de lo nacional, Exacto. son de derecha, ¿no? ¿Verdad? Bueno, de hecho, Maximiliano Hernández Martínez, antes de ser vicepresidente incluso, y de ser dictador evidentemente, ya por el año de 1929, formaba parte de círculos intelectuales como el Ateneo de El Salvador, que se posicionaban antiimperialistas. Y el tema era que estaban en contra. Imagínate, ¿no? Estaban en contra de entregarle el país a Estados Unidos a través de préstamos, de depender cultural y económicamente de Estados Unidos. Exacto. Entonces es lo que decía, que el antiimperialismo no es sinónimo de revolucionario o de izquierda. Claro. Ahora, volviendo al tema de la Liga Antiimperialista de las Américas, la primera estrategia fue, fue crear ese frente amplio, ¿no? De donde podían encontrarse proletarios, obreros, campesinos, pero también intelectuales cercanos a la burguesía criolla, como la llamaban ellos, ¿verdad? Sí, pero el núcleo seguía estando cerca del comunismo, no del marxismo. Era un frente amplio, digamos, encubierto, sí, ¿verdad? Pero la línea, digamos, era que quienes tenían que orientar ese movimiento eran los partidos comunistas de la región. Algo así, ¿no? Que todavía en El Salvador no se había fundado, pero estaba México, Guatemala, Costa Rica, entonces, y el Buró del Caribe. Entonces la idea era, creamos aglutinemos todo ese descontento. Todo el descontento. Pero exacto. el PC que lidere ese descontento. Claro, hay una relación interesante de la que sería bueno que nos hables, y es entre la Liga Antiimperialista de las Américas y la Alianza Popular Revolucionaria Americana, el APRA. Bueno, si no tú me sacas de la duda, pero cuando mencionaste a Mariátegui, sí, me pareció que había un eco por ahí, alguna este APRA, ¿dónde surge y qué? El APRA surge en el Perú. En el Perú, ¿no? Hay dos figuras claves, ¿no? José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl. No estaba equivocado. No, Víctor Raúl allá de la Torre. Sí. Y es lo mismo, en un principio, antes de 1928, digamos que había como mucho diálogo entre estos dos pensadores peruanos, el movimiento aprista estaba creciendo, pero hay un congreso en 1927, sí, 27, que es en Bruselas y que eso va a marcar la disputa por el antiimperialismo en la región, por ver qué corriente lidera el antiimperialismo, ¿sí? Entonces, Mariátegui, él entiende el socialismo o el marxismo desde una perspectiva latinoamericana, indoamericana, ¿verdad? Pero va a posicionarse en contra de Haya de la Torre. Y va a llamar a Haya de la Torre reformista, porque Haya de la Torre era de los que llamaban a ese nacionalismo en los países, ¿verdad? Y creía en la pequeña burguesía y en la burguesía nacional para salir adelante o para liberarse del antiimperialismo. Mariátegui decía, no esperemos nada de la burguesía, ¿verdad? Bueno, yo quería aprovechar, si me permites, para traer acá un recuerdo y no sé si nos estará escuchando por ahí, pero un saludo a Carlos Beorlegui, este amigo nuestro, profesor de la Universidad de Deusto, amigo de la UCA, bueno, fue mi profesor varias veces, yo le tengo mucho cariño, no sé si te dio clases. Me dio 2 cursos. Carlos Beorlegui tiene un libro muy interesante que quería aprovechar para hacerle publicidad, que es la historia del pensamiento filosófico latinoamericano. Yo creo que en la biblioteca nuestra debe haber varios ejemplares. Y está dedicado a sus alumnos de la UCA. Ajá. Tiene la dedicatoria, yo creo que Carlos dio clases por unos 20 años en la universidad. Sí, yo llevé clases con él, por cierto, en el 93. En fin, imagínate, en el 2000, creo que fue el segundo año que él venía, me parece. No sé si era el primero o segundo año que él venía a dar clases. Y sí, vos en el 2011, imagínate, ¿no? O sea, sí, él estuvo viniendo, prácticamente venía cada año, recuerdo yo. Amigos, amigas, les recomendamos este libro de Carlos Beorlegui porque, bueno, Roberto acaba de mencionar a Mariátegui, Haya de la Torre, hay muchos pensadores, y hay que decir que estamos hablando de personas que trabajaban en estos movimientos políticos, obviamente, ¿verdad?,
pero eran filósofos, eran pensadores, ¿verdad? O sea, eso es bien importante señalar, ¿no? Y también es importante señalar, bueno, sobre lo del el libro de Carlos Biorlegui, pues ahí estudia de José Martí y otros pensadores, ¿no? También, y por supuesto todos estos, por supuesto que para mí fue una referencia importante, ¿verdad? Porque están todos estos que van a promover también las ideas antiimperialistas, pero luego lo que decía, sí, muchos de estos son intelectuales, son escritores, son artistas. Por ejemplo, Diego Rivera era un referente de la Liga Antiimperialista de las Américas en México, y va a ser importante también para un periódico que se llamó El Libertador, ¿sí? Que era el órgano oficial de la Liga Antiimperialista de las Américas, que se editaba en México, y que estaba Diego Rivera involucrado, ¿no? en la edición. Entonces, claro. Por eso me parece interesante también el texto que seleccionaste para la sección anterior, ¿verdad? Que sabemos sobre, porque a pesar de su corta edad, porque solo duró 10 años este movimiento antiimperialista, pero fue muy importante, o sea, estaba presente desde Estados Unidos hasta Argentina. Eso, mira, eso a mí me pareció una de las cosas más interesantes, ¿no? Y sorprendentes, porque era una liga antiimperialista, obviamente anti-Estados Unidos, sí, no le demos más vuelta, ¿verdad? El imperio era Estados Unidos. Sí, el imperio contra el cual se estaba era Estados Unidos, pero también estaba presente en Estados Unidos esa liga, y tenía figuras importantes dentro de ella como Mark Twain, ¿verdad? O sea, eso a mí me pareció sorprendente, ¿no? Sí. ¿Verdad? Mira, vamos a ir a la pausa, amigos, amigas, ya volvemos con ustedes. La estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. ¿Sabías que cada vez estamos más cerca de ti? Ahora con nuestra app lo tienes todo a la distancia de un clic. Descarga YSUCA desde la App Store o Play Store y disfruta de nuestros contenidos en tiempo real a la hora que tú lo desees y desde donde estés. Infórmate de todo lo que acontece en el país y en el mundo. Mantente conectado con nuestra programación en vivo y escucha tus programas favoritos en línea o para descargar. Sé parte de nuestra comunidad digital. YSUCA 91.7 FM, la voz con vos. Todos los sábados a partir de la 1 de la tarde, usted tiene una cita con nosotros. Disfrute desde las canciones tropicales más románticas para bailar pegaditos. Me tosté tus mejillas como el sol en la tarde. Hasta las canciones más moviditas. Les esperamos en Tardes de Pachanga, todos los sábados de 1 a 3 de la tarde, aquí por Radio YSUCA. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. ¿De dónde proviene la palabra imperialismo? Según el diccionario de la lengua española, la palabra imperialismo proviene del latín tardío y significa la actitud y doctrina de quienes propugnan o practican la extensión del dominio de un país sobre otro u otros por medio de la fuerza militar, económica o política, así como el sistema y doctrina de quienes propugnan o practican el régimen imperial en un estado. Bien, estamos de nuevo en la Hora de Sofía conversando con Roberto Deras, director de la maestría y del doctorado en Filosofía Latinoamericana, acerca del centenario de la formación de la Liga Antiimperialista de las Américas,
Quiero recordarles, amigos, amigas, que pueden llamarnos a los teléfonos de la cabina al 2275-9501 o al 2275-9502. Aquí estamos esperando sus llamadas, que pueden, pues, de esa forma comunicarse con nosotros y hacerle preguntas a nuestro invitado, comentarios, compartirnos sus opiniones sobre el tema. También pueden dejarnos mensajes en WhatsApp 75 71 27 79, en el sitio de La Hora de Sofía en Facebook y también en Facebook Live, donde, por cierto, ya tenemos algunos comentarios. Bueno, tenemos una llamada, me parece. Vamos a escucharla. Buenos días. Hello. Buenos días, bienvenido. Sí, hola, buenos días. Sí, es muy interesante el tema de este día. Quería hacer ahí un aporte que tiene que ver con el tema. La bandera, la adopción de la bandera salvadoreña que ahorita tenemos, pues, tuvo que ver con esos sentimientos antiimperialistas de principios del siglo XX. Precisamente fue el expresidente Manuel Enrique Araujo, quien en 1912 decidió adoptar la bandera actual, porque la bandera que estaba vigente hasta ese momento era una bandera muy parecida a la norteamericana, ya que tenía también barras y estrellas. Tenía en un cuadro, un pequeño cuadro al lado derecho, igual que la bandera de Estados Unidos, tenía en este caso las 14 estrellas, ¿verdad?, representando los 14 departamentos del país. Y ese cambio lo hizo el presidente Araujo para satisfacer, para complacer a los sectores antiimperialistas salvadoreños, ¿verdad?, que en aquella época pues habían intelectuales ahí, líderes gremiales, pero al mismo tiempo el presidente Araujo mantenía muy buenas relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Entonces ahí se puede decir que hizo como una doble jugada, ¿verdad? Quiso quedar, como se dice popularmente, quiso quedar bien con Dios y con el diablo, ¿verdad? Así que muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por su llamada, muy interesante, ¿no? Una llamada muy informativa. Gracias. Sí, yo estaba aquí, no sabía esta información, ¿verdad? Pero estaba investigando por acá. Sí, estoy viendo esa bandera de las estrellitas, ¿verdad? Sí, bueno, y Manuel Enrique Araujo también, como decía el radioescucha, ¿no?, también estaba con posición antiimperialista, aunque manteniendo relaciones diplomáticas también. Bueno, era el presidente de El Salvador, ¿no? O sea, sí. Ahora tenemos, me parece, otra llamada. Escuchemos. Buenos días, bienvenido. Sí, buenos días. Solo felicitarlos por el tema de ahora, porque creo que están haciendo una buena labor educativa que tanto la necesita nuestro pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias por su llamada, un saludo. Sí, tenemos también mensajes en WhatsApp. Voy a leer acá uno que nos envía Óscar Ortega. Buenos días, saludos desde Chalatenango. Siempre escuchándolos, gracias por tomar en cuenta mi sugerencia. Excelente programa. Óscar Ortega nos saluda desde Chalatenango. Saludos a Óscar. También, tenemos otra llamada. Vamos a escuchar primero. Buenos días. Muy buenos días. Bienvenido, buenos días. La definición que ustedes han hecho de imperio están convirtiendo al Estado Vaticano en un imperio religioso. Pasen muy buenos días. Gracias por la llamada, aunque la definición que escuchamos al volver de la pausa es del diccionario de la Real Academia y no está relacionada con el Vaticano, no sé por qué, por qué ve la relación. Tenemos otra llamada, escuchamos. Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido. A mí me llama bastante la atención esta liga, ¿verdad? Yo estuve estudiando historia y no me acuerdo haber leído esto ni en los libros de historia de colección general de Centroamérica. Entonces a mí también me agarró en curva. Lo que me llama también la atención es el cambio, ¿verdad?, de mentalidad, que a principios del siglo XX hay bastantes personas que ven a Estados Unidos como un riesgo. Ahora hemos pasado a ver a Estados Unidos como la salvación que nos va a solucionar los regímenes que actualmente están en el país, que nos van a venir como héroes, ¿verdad?, a solucionar el régimen político.
y no vemos que nosotros tenemos también que tomar la acción al respecto. Gracias. Muchas gracias por su llamada. Es una interesante reflexión, ¿no? Sí. Sí, bueno, y también como sugerencia, también hay Héctor Lindo, por ejemplo, tiene un libro que es más sobre el antiimperialismo en la década de los 20. Bueno, quiero ver, sí, las primeras 2 décadas del siglo XX, ¿sí? Sobre el antiimperialismo en Centroamérica y, por supuesto, el caso salvadoreño, ¿verdad? Y luego hay otras cosas que van saliendo, pero de nuevo, ¿no? Es un tema relativamente poco trabajado. Poco trabajado, ¿verdad? Sí. Bueno, tenemos la última llamada. Vamos a escuchar aquí a quien nos llama. Buenos días. Sí, bueno. Bienvenido. Sí, solo quería... Me parece que están dejando afuera a un personaje salvadoreño que es Farabundo Martí, que perteneció al Socorro Rojo Internacional, que era parte del movimiento antiimperialista. Muchas gracias. Muchas gracias por su llamada. Gracias. Bueno, ya habías mencionado, creo, a Farabundo Martí en algún momento, sí, pero tiene razón el amigo de que hay que destacar, ambas cosas, ¿no? El papel de Farabundo Martí. Sí, a ver. Yo no lo conozco muy bien, ¿verdad? Pero lo del Socorro Rojo, ¿verdad? Qué bueno que volvió a salir, porque en efecto era otra de esas organizaciones de las cuales sí creo que hemos oído hablar o sabemos un poco más. Tengo la impresión, Roberto. Sí, del Socorro se conoce más y en el caso de Farabundo, pues tampoco es que se tenga tanta información de todo su itinerario, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Jorge Arias Gómez, que es un biógrafo, él plantea que Farabundo se va a reunir con la Liga Antiimperialista de las Américas de Nueva York, en Estados Unidos, va hacia Nueva York en 1928. Y creo que ya existía el Socorro Rojo, ¿verdad? Sí. Entonces, sin embargo, otros profesores, hay un profesor peruano que ya falleció, Ricardo Garbao, él comenta o plantea que Farabundo Martí, junto a otros políticos e intelectuales de Centroamérica, están en el movimiento, digamos, comunista, antiimperialista, empiezan a formarse de 1918-19, que estudian en la Universidad de San Carlos, de Guatemala, en la Universidad de El Salvador, y que andan en Centroamérica, ¿verdad? Y que después van a tener más protagonismo ya en los años 20, ¿verdad? Claro. Pero fue una figura importante del Socorro Rojo y del comunismo centroamericano. Claro. Ahora, voy a leer otros mensajitos. Bueno, buenos días. Eso es una pregunta. ¿Me pueden decir si hoy en el siglo XXI hay imperios políticos, militares y económicos? Una pregunta bien directa. Hay otro mensaje. Buenos días, un buen programa de lo que va del año. Ahora, a causa de la supresión de preparación de la profesionalización de la política, seguimos igual. Cuadros que se aburguesan, que por tener títulos no dan tiempo en la preparación, a los más bajos estudios. Dice, por eso el proyecto antiimperialista no tiene los frutos que se quieren ahora y quieren apagar fuegos dictatoriales que ellos mismos encendieron. Menciona OLAS, APRA, Foro de Sao Paulo. No nos han dejado un resultado esperado en estos tiempos. Es un comentario crítico, ¿no? Interesante. Sí. Tenemos una nota de voz, un audio. Vamos a escuchar este audio antes de leer los comentarios que están en Facebook Live. Buenos días, hora de Sofía. Felicidades por tan interesantes programas educativos. No hay como la historia que nos han querido hacer olvidar y nos han quitado bastante nuestra cultura, usando otras culturas que no sabemos ni de dónde son, pero lo que yo no puedo concebir es tanto traidor que hay. Han vivido la guerra, hablaban anteriormente en lo injusto. Y ahora ahí los tenemos, traidores, tránsfugas, como Ulloa y como Walter Araujo, que habla más que una cotorra. Así es que, y así hay muchísimos traidores, pero eso que no nos haga pensar lo nuestro y seguir adelante conquistando El Salvador. Muchas gracias y feliz día. Bien, un saludo, muchas gracias a doña Miriam, que nos envió esa nota de voz, bien interesante. Voy a leer otro comentario de WhatsApp. Buenos días, amigos. En aras de frenar el imperialismo yanqui,
¿A quién sería más posible de persuadir? ¿A la población en general o a los mismos generadores del imperio? Dice, gracias. Bueno, un comentario en WhatsApp. En Facebook Live también hay comentarios, saludos de Francisco Rodríguez, un compañero, se me ha olvidado ahorita el nombre, pero él se presenta como Filosofía Fuera del Cubo, de Honduras, un colega, un profesor de filosofía. Un saludo que hace la pregunta sobre Honduras. Es interesante, habría que... hubo presencia de la Liga Antiimperialista en Honduras, eso sería interesante. Bueno, también hay otras personas que nos saludan. Ángel Cermeño, un abrazo a Ángel Cermeño. Herbert Morales también nos saluda. Yesli Nieto, que parece que pregunta acerca de Hugo Lindo. Preguntaba porque lo mencionabas. Y nos dice que es un excelente programa. Y también nos hace una pregunta: ¿cuáles son los autores o escritores que escriben respecto al antiimperialismo? ¿Verdad? O sea, que podríamos decir qué podemos leer, a quiénes podemos leer, ¿verdad? Para conocer esto. Bueno, ahí hay unos comentarios y alguien nos envía también la portada de un libro, ¿verdad? Las masas, la matanza y el martinato en El Salvador, de Eric Chin, Carlos Gregorio López Bernal y Virginia Tilly, me parece, y donde dice que ha encontrado información sobre el tema ahí en este libro. Bueno, muchas gracias, saludos a todos los que nos han enviado, Win Serrano también, los que nos han enviado sus mensajes o preguntas. Sí, muchas gracias. Roberto. Ajá. Sí. Bueno, compañero de Honduras, yo realmente no he encontrado que si existió o no una liga en Honduras. Sí sé que existió en Costa Rica, en Guatemala, en El Salvador, y un movimiento fuerte también en Nicaragua. Pero en Honduras la figura de Froilán Turcios va a ser muy importante también para el movimiento antiimperialista centroamericano. De hecho, Froilán llegó a ser el secretario de Sandino, ¿verdad? Y digamos como una especie de, si no estoy mal, ¿no? Si no recuerdo mal, como una especie de diplomático de Sandino, ¿verdad? El que hacía muchos contactos políticos. Entonces, Froilán Turcios sí que es una figura, creo yo, que muy interesante y que nos da esas pistas, que nos puede dar más pistas en Honduras. Hace poco vi las memorias de Froilán Turcios, quizás ahí podría, yo no lo he leído, pero quizás ahí podría encontrarse algo, ¿verdad? Sí, bueno, Roberto, mira, hay varias cosas que no podemos dejar de lado. Número uno, tengo esta pregunta porque es que tengo una gran curiosidad, ¿verdad? En tu trabajo, en tu investigación, por cierto, quiero decirle, amigos, amigas, que hemos puesto un enlace en el sitio de La Hora de Sofía en Facebook con el artículo de Roberto Deras, precisamente acerca de la Liga Antiimperialista, ¿no? Así que les invitamos para que lo busquen en La Hora de Sofía en Facebook, ahí, y hagan clic en el enlace. Pueden descargar ahí en PDF el artículo de Roberto. De hecho, en tu artículo, fíjate tú, le dedicas un apartado, me parece, a esta ruptura, ¿verdad? Veamos, bien clave dentro del movimiento izquierdista, antiimperialista latinoamericano, o sea, dentro del movimiento izquierdista, ¿no? Sí. Y que está relacionado con el Congreso de Bruselas. Sí. ¿De qué se trata esto? Yo creo que lo comenté antes, ese es como, digamos, el parteaguas, ¿no? O el punto importante que va a dividir o que va a dejar claro qué antiimperialismo estamos defendiendo o qué antiimperialismo nos suscribimos, ¿verdad? Porque en este Congreso asisten todas las vertientes ideológicas y ahí donde Allá de la Torre va a poner va a tomar distancia. Ahí hay otros antiimperialistas, ¿no? Latinoamericanos con antiimperialistas marxistas, ¿no? Y es donde va Este era un congreso de marxistas, de marxistas, es un congreso que se tituló Antiimperialismo, en contra de la opresión y del antiimperialismo, ¿no? Un congreso mundial
con la intención de reunir a todos los movimientos, a todos los frentes amplios que estaban en su lucha por la emancipación de las colonias, que estaban... Hay que recordar eso, que en estos años, estos son los años 20, ¿no? Del siglo pasado, habían muchas colonias aún, muchas. Bueno, entre ellas colonias tan grandes como la India, ¿no? Sí. Seguía siendo una colonia. Hay que tomar eso en cuenta, ¿no? Entonces estaba también como, digamos que era principalmente un congreso de los países que estaban, que no eran primermundistas, digamos, ¿no? Que no eran europeos ni Estados Unidos, sino más bien para la periferia del centro capitalista, ¿sí? Entonces, todos esos países se van a reunir, van a tener varios delegados, no todos los movimientos comunistas, y en Bruselas, en Congreso de Bruselas, es donde ya se rompe el movimiento antiimperialista y ya está claro quienes van a optar por promover el ideario marxista o el ideario de la Unión Soviética, y quienes van a promover un antiimperialismo con un ideario liberal, ¿verdad? Una democracia, un Estado burgués, como lo conocemos. ¿Y cuál es el caso en El Salvador? Porque aquí se funda una liga antiimperialista, ¿no? Sí. De San Salvador, me parece, ¿no? Es bien interesante porque en San Salvador se funda una liga en 1926, ahí por octubre, si no estoy mal, que va a estar, que tiene, digamos, a su base, por un lado, el hartazgo de los empréstitos, el hartazgo de las concesiones de varias empresas hacia Estados Unidos, pero muy importante va a ser la intervención estadounidense en Nicaragua, porque esta Liga de San Salvador la van a formar muchos nicaragüenses, intelectuales, podríamos decir, periodistas e intelectuales, escritores, por ejemplo, Juan Felipe Toruño, ¿sí? Y van a estar también los dueños de los periódicos más importantes de El Salvador, por ejemplo, Diario Latino, Miguel Pinto, que va a ser el presidente de la liga, el señor Dutriz, de la prensa gráfica, que va a formar parte de ese movimiento antiimperialista. Es curioso porque esto se funda en 1926 y en alguna parte de algún día, de sus periódicos, hablan incluso del Congreso de Bruselas. A finales del 26 se va a fundar una sección salvadoreña de la Liga Antiimperialista de las Américas, y esta va a estar formada por obreros, principalmente. No recuerdo ahora mismo, sé que estaba Alfonso Rochac como estudiante de la Universidad de El Salvador, que llegó después a dirigir Opinión Estudiantil, el periódico de los estudiantes, que estos van a responder en un principio a la línea soviética, digamos, ¿no? Luego ya en el 28 esto se va a romper también, creo yo, porque incluso pasa por El Salvador allá de la Torre, expulsan allá de la Torre el gobierno de El Salvador lo expulsa por venir a calentar las mentes de los estudiantes salvadoreños, y se va para Guatemala. Pero bueno, es interesante porque estas ligas, sobre todo la primera, la de San Salvador, van a expandirse por el país, van a fundar ligas en Santa Tecla, en Santa Ana, en Usulután, en San Miguel, y van a tener actividades de protesta, o sea, lo que conocemos como marchas, ¿no? Manifestaciones, cuestionando todas las intervenciones yanquis en el continente y criticando todas esas intervenciones, ¿verdad? Y por supuesto a favor de la lucha de Sandino. Vaya, veamos. ¿Se podría decir entonces que la evolución de esta liga en el caso de El Salvador la mantenía dentro de lo que podríamos llamar un enfoque izquierdista, marxista? Una liga, la menor parte. Yo creo que la que tuvo más, al menos hasta donde yo conozco, hay que seguir estudiando. Eran dos, ¿no? Eran dos, pero creo que tuvo más peso, digamos, la liga de corriente liberal. la liga de Dutriz, de Pinto, de Toruño, de Argüello, de esta gente, ¿verdad? Tuvo más, primero eran personas letradas, ¿verdad? Estaban en contacto con el movimiento obrero. En esa época eran muy famosas, no solo en El Salvador, sino en todo, creo yo, que el continente, las universidades populares. Y estos intelectuales iban
a estas universidades populares que eran con obreros, con el sector artesanos, obreros, a dar clases, charlas. ¿sí? Fíjate que me da la curiosidad. ¿No es la misma época en la que también por parte de la Iglesia Católica se van desarrollando movimientos católicos obreros o estas? No había conexión, no sabes si había vínculos con... Es una curiosidad que me da. No sé, no estoy muy seguro, pero... Sí, yo tampoco, no estoy seguro que hayan existido esos vínculos. Puede ser, porque era a nivel popular, ¿verdad? También estaban como en esa formación, digamos, más política, ¿verdad? Y apoyada por estos... Sí, yo la verdad no soy un especialista y mi conocimiento de esto, pues, es un poco fragmentario. Pero, no sé, tengo la impresión, cierta intuición de que buscar, yo la verdad no sé si alguien... ya en esta época estaban movilizándose también por parte de los cristianos, ¿verdad? Los católicos, por ejemplo, es lo que yo conozco. Toda clase de personajes, movimientos de obreros cristianos, por decirlo así, ¿verdad? O de, ¿verdad? Ya, no sé... Tengo la impresión, pero puede ser que me equivoque, a lo mejor me estoy equivocando de década, pero se me ocurría que podía ser interesante averiguarlo, pero en fin. Y había otras ligas en Centroamérica, ¿no? Nosotros publicamos un enlace con otro artículo de Daniel Kersfeld, también sobre el caso de Costa Rica. El título es bien interesante, dice La Liga Antiimperialista de Costa Rica, una escuela de cuadros para el Partido Comunista de Costa Rica, ¿no? Sí. Bueno, es que yo creo que la Liga de Costa Rica, la de México y la de Cuba van a ser las más importantes para nuestra región, ¿verdad? Y la de Costa Rica, incluso, pues, estos peruanos van a ver, Costa Rica... No sé si siempre ha tenido esa particularidad, pero en ese momento tenía que había muchas más publicaciones, o al menos muchas más publicaciones de izquierda o comunistas, ¿no? Entonces también muchas publicaciones relacionadas a la literatura, como el repertorio americano, en el que van a debatir, ¿verdad? Y ahí sí, ya escritores, ¿no? También a promover todo el pensamiento antiimperialista, las diferentes corrientes, ¿no? Y la Liga de Costa Rica va a ser un semillero, creo yo, para el Partido Comunista de Costa Rica. Sí. Sí, hace falta estudiar también muchos qué pasó después con todas estas organizaciones. Sí, eso es la pregunta que se me hacía yo en este momento, ¿qué fue cómo es que esto, qué pasó? ¿Se disolvió? ¿Se desapareció? Los años 30, entiendo que ya en los años 30 ya no... Sí, yo no sé qué habrá pasado con las corrientes liberales, porque hay que considerar también dos hechos para entender, por lo menos la Liga Antiimperialista de las Américas, la de corriente comunista. ¿sí? Creo que hay dos hechos que nos explican su debacle o su desaparición. Lo primero es que en la región empiezan las dictaduras. ¿verdad? En el 32 empieza aquí en El Salvador Hernández Martínez y eso, ¿no? En Sudamérica otras dictaduras, ¿verdad? Eso por un lado. Y luego la Unión Soviética va a cambiar de estrategia. En los 30 va a surgir el fascismo y va a surgir, digamos, un nuevo enemigo para la Unión Soviética. Ya pierde interés el imperialismo yanqui y se va a enfocar en los fascistas, ¿verdad? En contra de los fascistas. Entonces eso también las ligas... lo cual es comprensible también, claro, ¿verdad? Es la situación. Quienes participaban en el movimiento antiimperialista de la posición marxista, pues van a terminar centrándose en los partidos comunistas, ¿verdad? Y el movimiento va a ir desapareciendo, ¿verdad? Y se van a quedar más en los partidos comunistas. Ahora, luego, esa es esta organización, pero luego movimiento antiimperialista o las ideas antiimperialistas tienen una trayectoria durante todo el siglo XX. Sí, esa es la otra cuestión, porque una cosa es que la Liga desapareciera o bueno, ya no tuvieran importancia o la gente después más bien se fundiera o se uniera a los partidos comunistas y bueno, ya como la Liga se desaparece. Pero el movimiento antiimperialista no desaparece. Sí, no, continúa. Y se va a fortalizar de nuevo con la Revolución Cubana,
¿verdad? Y luego vienen todos los procesos de liberación del continente, de África. Exacto, que también influyen en América Latina, o hay conexiones, el Caribe, por ejemplo. Sí. Exacto, y alguien preguntaba sobre pensadores antiimperialistas. Eso nos lleva, lamentablemente no tenemos tiempo, de hecho ya casi terminamos, pero se me ocurría que esto no deberíamos dejar pasar la oportunidad para mencionar que en los últimos tiempos se habla, por ejemplo, del pensamiento decolonial. Y alguna conexión hay, es decir, está enfocado más que todo en el problema de lo colonial, que no es exactamente lo mismo, pero de alguna forma algunos pensadores que hoy son rescatados o leídos, pues se me ocurre Frantz Fanon. A mí también, justo eso me estaba ocurriendo. Estaba pensando en Frantz Fanon, desde el pensamiento decolonial. En su momento eran figuras importantes del antiimperialismo, ¿no? Sí, de todo el movimiento de liberación de estos pueblos. Exacto, porque hoy no se habla de... ¿Te has fijado? Ya nadie habla de movimientos de liberación, ¿verdad? Se habla de lo decolonial, ¿verdad? Sí. Pero es importante encontrar los vínculos. Yo creo que sí hay puentes ahí, ¿no? Hay puentes, ¿no? Sí, que no se entienden, digamos, todas las ideas que en caso de Fanon, sin considerar también todo este bagaje intelectual que hay. Exacto. Que viene respaldándonos también. Exacto, ¿no? Sí, yo creo que eso es importante. Y por lo tanto, bueno, finalmente para despedirnos, Roberto, viene esta pregunta que alguien podría pensar que es retórica, pero ¿tiene vigencia esto? Porque alguno podría pensar, yo por experiencia te lo digo, en algún momento, creo que a finales de los 90, cuando aquí mismo en el mundo académico, entre colegas hablábamos y todo, y de repente alguien salía con el tema del imperio o el imperialismo, había alguno que lo miraba raro a uno, ¿verdad? O decían, no, esto ya no, esto es el pasado, qué sé yo. Pero sí tiene vigencia. Claro que tiene, yo creo que tiene una gran vigencia, ¿no? Lo ha tenido durante todos estos años, y creo que ahora, con lo que está pasando en Estados Unidos, más todavía, ¿no? Y luego si consideramos también China, o no sé, otras formas, ¿no? Otras potencias. Otras formas de imperialismo. Ajá, que están expandiéndose, ¿verdad? Y en el caso, o sea, lo que hace este sujeto estadounidense no es eso, pues, que es chantajear a... Me gusta tu expresión, sujeto estadounidense. Y no es chantajear, ya sabemos quién es, ¿no? Chantajear con aranceles, chantajear con... no sé, claro que hay... Claro. Hay proyectos... Por eso decía, esto es una pregunta retórica. Sí. Pero bueno, Roberto, gracias por venir a la hora de Sofía. De verdad, ha sido un gusto tenerte acá. Y... amigos, amigas, quiero invitarles para el próximo sábado. Estarán Dolores Guadalupe Sosa Zúñiga, académica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, México, y Carlos Mauricio Hernández, docente del Departamento de Filosofía de la UCA, para hablar sobre los jóvenes y redes sociales. Hay un libro de esta académica Dolores Guadalupe sobre el que vamos a centrarnos, ¿verdad? Jóvenes y redes sociales. Ese es el tema para la próxima sesión, ¿verdad? Para el próximo sábado, ahí está la invitación. Y de nuevo, gracias, Roberto, por venir. Muchas gracias, Carlos, por la invitación y un gusto haber compartido. Gracias a ti y gracias también a Edgar Franco por el apoyo en cabina y a Gabriel Escobar y Víctor Sánchez por la grabación de nuestras secciones. Hasta el próximo sábado. Gracias por haber compartido La Hora de Sofía. Te invitamos a que reflexiones con nosotros en nuestro próximo programa. Hasta pronto.